Entonces, ¿qué entendemos como pronóstico? Este se va a definir como la predicción sobre el progreso, curso y término de una enfermedad. También se puede definir como la proyección de la enfermedad en un lapso de tiempo determinado. En periodoncia lo podemos definir también como la capacidad de determinar el curso, duración y terminación de una enfermedad sin que ésta sea tratada y su posible respuesta al tratamiento. O sea, cómo podríamos modular nosotros la evolución de la enfermedad si ésta es tratada o no. Todo ello va a estar basado en éxitos y fracasos fundamentados con evidencia científica, o sea que cada tratamiento que nosotros vamos a establecer en el paciente debe tener fundamento científico. En esta otra lámina tenemos otra definición de pronóstico en la cual podemos decir que es la predicción del curso, duración y resultado. Entonces, el pronóstico, ¿qué va a comprender? Va a comprender la valoración de la evolución de la lesión. Con base al pronóstico se va a buscar entonces la proyección del tratamiento. Este plan de tratamiento se va a definir con base a la biología de los tejidos y este plan de tratamiento debe tener fundamentación científica basada en la evidencia. ¿Qué va a comprender entonces el pronóstico? Va a comprender o va a conllevar un plan de tratamiento que va a buscar el abordaje integral del paciente, conociendo que la enfermedad periodontal tiene un origen multifactorial. No va a buscar salvar todos los dientes, sino mantener aquellos dientes que puedan, que puedan estar estables en el tiempo y pone en práctica conocimientos, habilidades y experiencias del operador fundamentados en evidencia científica, es decir, que nosotros nos vamos a inventar el tratamiento que se va a establecer, sino que vamos a buscar protocolos que sean más viables para el paciente y este plan de tratamiento va a definir entonces la condición individual y general del paciente, los riesgos que pueda presentar el paciente y los costos también. ¿Por qué los costos? Porque los costos nos van a definir cómo vamos a fundamentar ese plan de tratamiento con base al poder adquisitivo que tenga el paciente, ¿ok? Entonces esto nos va a establecer planes de tratamiento ideales y reales que voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, en cuanto a las bases del pronóstico periodontal, este pronóstico va a estar sustentado en ciertas condiciones. Por ejemplo, en el diagnóstico del pronóstico de la enfermedad, que se va a fundamentar en el estado actual del periodonto y de los dientes, y en el desarrollo de la enfermedad durante un tiempo determinado. El pronóstico del tratamiento periodontal, que nos va a definir entonces el efecto del tratamiento sobre el curso de la enfermedad y nos va a favorecer la planificación del plan de tratamiento ideal y el plan de tratamiento real. ¿Cuál sería el plan de tratamiento ideal? Aquel que cumpla todas las expectativas del paciente, las expectativas en cuanto a estética, en cuanto a la parte biológica, en cuanto a la parte funcional y también en cuanto a la parte económica, porque muchas veces nosotros quisiéramos hacer un plan de tratamiento que fuese perfecto y ambicioso, pero muchas veces el paciente no tiene dinero. Entonces, en esos casos hay que establecer planes de tratamiento ideales y reales que puedan cumplir con las expectativas del paciente y que se pueda adaptar un poco al bolsillo de los mismos. Y el pronóstico del plan de tratamiento restaurador nos va a determinar entonces cómo van a ser las relaciones prostoperidontales para restablecer el equilibrio oclusal y también las relaciones endoperidontales para establecer entonces la salud endoperiodontal de esos dientes que vamos a tratar. Entonces, en esta diapositiva vamos a definir qué es lo que va a fundamentar el pronóstico de la enfermedad. La fundamentación del pronóstico va a estar dado por una serie de criterios que tenemos que tomar en consideración antes de nosotros poder establecer esa proyección de la evolución de la enfermedad.
Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones que van a fundamentar el pronóstico? El establecimiento de un diagnóstico que sea correcto, el conocimiento de la historia de la enfermedad, la determinación de la receptividad del paciente, si este es colaborador o poco colaborador, porque con base a ello nosotros vamos a poder proyectar cómo va a ser la respuesta de ese paciente al tratamiento. Y también vamos a tener un objetivo fundamental, que es el conocimiento en cuanto a habilidad y experiencia del operador para el tratamiento del caso. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene alta complejidad, lo correcto sería remitirlo a un especialista, pero si el tratamiento no requiere algún tratamiento que conlleve alta complejidad, lo podríamos atender en la consulta odontológica convencional. Entonces, ¿qué debemos tomar en consideración para el establecimiento del pronóstico en un paciente? Debemos tomar en consideración los factores individuales y generales, ¿ok? En los cuales los que nos van a determinar el pronóstico general del paciente van a ser la historia de la enfermedad, la edad del paciente, los factores etiológicos que puedan estar asociados a factores sistémicos y ambientales que manifiesta el paciente al momento de realizar la historia clínica, el estadio de la enfermedad y la colaboración del paciente. Y en cuanto al pronóstico individual, debemos tomar en consideración entonces factores anatómicos tales como morfología radicular, relación corona-raíz, si hay presencia o no de lesiones de Furca, factores locales que puedan estar presentes también, placa, cálculo, restauraciones desadaptadas que puedan ser retentivas de placa, puntos de contacto, factores protésicos y restaurativos que de repente puedan favorecer el establecimiento de la enfermedad y si hay presencia o no de movilidad dentaria. Entonces, fíjense que este cuadro, a pesar de que aparentemente tiene una alta complejidad, nos va a favorecer a nosotros en el establecimiento de un pronóstico con base al diagnóstico del paciente. Entonces vemos el pronóstico periodontal va a estar fundamentado entonces en el pronóstico gingival o si hay presencia de agrandamiento gingival o deformidades de desarrollo adquiridas o condiciones anatómicas. El pronóstico gingival entonces podemos decir que se puede subdividir en si su origen está asociado a placa o si el origen de la enfermedad no es inducido por placa, ¿ok? Luego vemos entonces cuáles podrían ser las diferentes patologías que pueden estar o no asociadas a placa. Luego tenemos los agrandamientos gingivales, que lo hablamos incluso en la clase de enfermedades gingivales, y las deformidades y desarrollo adquirido, que dependiendo del tipo de deformidad que el paciente presente, nosotros vamos a proyectar el plan de tratamiento a seguir. Entonces, este cuadro básicamente nos está definiendo el esquema de diagnóstico de la enfermedad que nos pueda fundamentar el plan de tratamiento a seguir en cada paciente dependiendo de las características de la misma. Entonces, ¿qué factores vamos a tomar en consideración para poder establecer un pronóstico ideal en el paciente? Entonces, tenemos que tomar en consideración aquellos factores que nos van a definir el pronóstico total, que es inherente al paciente, y el pronóstico individual, que es inherente al diente. Entonces, en los factores de pronóstico total tenemos la historia de la enfermedad, la edad del paciente, la condición sistémica, si presenta el paciente alguna alteración metabólica o hormonal, consumo de drogas, hematológico o alguna alteración en el sistema inmunológico, factores etiológicos que puedan estar asociados, tales como pérdida ósea, presencia de bolsa o profundidad de sondaje, caries, oclusión, hábitos parafuncionales, neurosis o alguna alteración de tipo laboral. Los intervalos de mantenimiento que presenta el paciente, bien sea a nivel periodontal o en los implantes, la motivación que tenga el paciente si es receptivo o poco receptivo, al igual que la condición socioeconómica del paciente, así como la habilidad y el conocimiento del profesional para el abordaje de la patología. Y en los factores de pronóstico individual tenemos la morfología radicular, la relación corona-raíz, la movilidad dental que pueda tener el diente, si hay presencia o no de lesiones de Furca,
el número, localización y distribución de los dientes, que nos van a determinar la demanda funcional al momento de nosotros poder restablecer un equilibrio oclusal en ese paciente, las caries y los compromisos pulpares que pueda tener presente, si hay presencia o no de lesiones endoperidontales, la accesibilidad quirúrgica en caso de que el plan de tratamiento conlleve a tratamientos de alta complejidad y si hay presencia o no de exodoncias mandatorias. Entonces, en esta diapositiva tenemos el resumen de aquellos factores que debemos tomar en consideración para el establecimiento de un pronóstico ideal. Entonces, tenemos que tomar en consideración los factores locales, los factores sistémicos o ambientales que puedan estar relacionados con la enfermedad, los factores protésicos y restaurativos debemos tomarlos en consideración para poder restablecer entonces el equilibrio oclusal en ese paciente, así como también los factores clínicos generales que el paciente manifieste. Entonces, en esta lámina vamos a definir cuáles van a ser esos factores. Entre los factores clínicos tenemos entonces el control de la placa, la colaboración y el compromiso del paciente con la terapia periodontal. En factores sistémicos y ambientales, si el paciente presenta o no, por ejemplo, hábitos tales como fumar, enfermedades sistémicas, alguna alteración genética o condiciones de mucho estrés. En cuanto a factores locales, tenemos entonces la presencia de placa y cálculos, si hay restauraciones subgingivales que pueden favorecer la retención de placa, condiciones anatómicas tales como anatomía dental, la anatomía de la furca y el tronco radicular, y en factores protésicos y restaurativos, presencia o no de caries, la selección de pilares, si es una prótesis fija lo que nosotros vamos a realizar o como tratamiento coadyuvante a la terapia periodontal. Si hay lesiones endodónticas, estas se deben tratar. Presencia de reabsorción radicular también puede comprometer el pronóstico de ese diente, y cómo está establecida la relación corona-raíz en los dientes que vamos a hacer el abordaje. Entonces, en esta diapositiva pasamos a describir los tipos de pronóstico que podemos tener en un diagnóstico de la enfermedad. Entonces, en este destaca lo que sería el pronóstico favorable, en el cual el tratamiento y mantenimiento periodontal, así como el control de las enfermedades sistémicas, busca la estabilidad de la salud bucal. La pérdida futura de soporte periodontal es improbable, o sea que buscamos controlar o el control de todos los factores que pueden estar relacionados con la enfermedad. Para buscar que la enfermedad periodontal esté de cierta manera inactiva, porque recuerden siempre que la enfermedad periodontal no se elimina, sino que se controla. Y el pronóstico desfavorable, los factores locales o sistémicos que influyen en el estado periodontal no se pueden controlar. En él, el tratamiento y mantenimiento periodontal integral tienen pocas probabilidades de prevenir la futura evolución de la enfermedad periodontal. ¿Qué ejemplo podríamos tener de un pronóstico desfavorable? Por ejemplo, un paciente oncológico que tome algún medicamento que puede interferir con la evolución del tratamiento periodontal. En ese paciente no podemos tener un control exacto de todos los factores que pueden estar asociados con la evolución de la enfermedad. Entonces, esa sería una limitante. Y en esta diapositiva entonces tenemos los grados de pronóstico que nos van a establecer los rangos que más comúnmente vamos a utilizar al momento de nosotros realizar el pronóstico de la enfermedad, en la cual tenemos bueno, regular y malo, en el cual el bueno, el perfil del paciente se va a caracterizar por tener buen soporte periodontal clínico y radiográfico, vamos a tener cooperación del paciente o va a ser receptivo al tratamiento, va a haber ausencia de movilidad, no exposición de las furcas que nos pueda comprometer el tratamiento periodontal en la zona, mínima pérdida de inserción, y podemos lograr entonces de manera eficiente el control de los factores etiológicos que puedan estar asociados. Luego tenemos el pronóstico regular, en la cual podríamos diagnosticar movilidad grado 1, furcas grado 1, 2 mantenible, bolsas que no sean mayores a 5 milímetros y control de factores etiológicos asociados. ¿Qué quiere decir esto? Que si este paciente logra el control de todas esas condiciones,
este pronóstico regular podría revertir a un pronóstico bueno, pero si no logramos un control de estos factores asociados, el pronóstico definitivamente va a ser malo. Y luego tenemos el mal pronóstico, en los cuales tenemos como característica bolsas mayores a 5 milímetros, movilidad grado 2 o 3, furcas grado 2 o 3, pérdida ósea moderada o avanzada, relación corona-raíz invertida y necesidad de cirugía periodontal. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar que el tratamiento periodontal para ese paciente puede requerir de alta complejidad y muchas veces no va a ser predecible en el tiempo. No sabemos cuál va a ser la respuesta a ese tratamiento. Entonces, por lo general, el diagnóstico en esas condiciones va a determinar como malo o se va a proyectar como un mal pronóstico. En esta diapositiva también cabe destacar algunos sinónimos de las palabras que vamos a utilizar en cuanto a la determinación del pronóstico, en la cual favorable también lo podríamos definir como excelente, favorable o aceptable, y los desfavorables serían desfavorable, reservado, malo, pero por lo general siempre vamos a utilizar los rangos de bueno y reservado malo para el establecimiento del pronóstico periodontal. Entonces, con base en lo anteriormente descrito, ¿cómo nosotros podemos establecer un plan de tratamiento que sea adecuado y adaptado al paciente? Bueno, entonces, de acuerdo al pronóstico que tenga la enfermedad, nosotros vamos a establecer un plan de tratamiento que sea ideal y real, que va a coordinar los procedimientos terapéuticos destinados al restablecimiento de la salud bucal del paciente. Este debe comprender tratamiento sistémico y el tratamiento odontológico, que en muchos casos va a ser interdisciplinario. Debe presentar una secuencia que busque restablecer el equilibrio oclusal y la salud periodontal, y a su vez todo ello va a conllevar al restablecimiento de la salud bucal y la salud integral del paciente. En esta lámina entonces vamos a determinar cuáles serían los tiempos del diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento del paciente, en lo cual definitivamente debemos iniciar en el diagnóstico. Este diagnóstico debe hacerse de manera correcta para nosotros poder establecer una proyección de la enfermedad que va a estar definido con el pronóstico, y con base a esto vamos a establecer el plan de tratamiento que más se adapte al paciente, el cual va a estar fundamentado en fases de urgencia, fase sistémica, fase no quirúrgica, fase quirúrgica periodontal y fase de rehabilitación. Y el mantenimiento, una vez termina el tratamiento del paciente, los intervalos se van a establecer de acuerdo al compromiso o a la receptividad del paciente. Entonces, ¿qué va a comprender el plan de tratamiento periodontal integral? Recuerden que he descrito anteriormente que el plan de tratamiento no es nada más en la eliminación del cálculo y restablecer la salud de los tejidos de soporte del diente, sino que básicamente el tratamiento periodontal del paciente muchas veces se fundamenta en tratamientos interdisciplinarios. Entonces, en este cuadro tenemos establecido cuál sería la cronología de esa fase de tratamiento. Entonces, inicialmente vamos a empezar con la fase de urgencia. ¿Qué va a tratar la fase de urgencia? Control del dolor y control de la infección. Muchas veces en este caso vamos a tener que mandar inicialmente antibiótico terapia o tratamiento de analgesia en el paciente para lograr control de infección y control de dolor o inflamación. Luego tenemos la fase sistémica, en la cual vamos a buscar el control de los factores asociados o no a la aparición y prevalencia de la enfermedad periodontal. Luego tenemos la fase no quirúrgica, que va a comprender el control de placa en la instrucción de técnicas de higiene oral, el raspaje en caso de gingivitis, el raspaje y alisado radicular en caso de periodontitis, la profilaxis y pulido coronal y las endodoncias mandatorias. O sea, en esta fase no quirúrgica buscamos el control de la infección sin hacer abordajes quirúrgicos. Luego tenemos la fase quirúrgica, que se puede llevar al mismo tiempo de la fase no quirúrgica, en las cuales tenemos las exodoncias mandatorias, si el paciente requiere campo abierto para el control de bolsas periodontales que sean mayores a 5 milímetros, y cirugías apicales en aquellos casos en los que observamos lesiones endoperiodontal.
Si requiere fase quirúrgica 2, ya son cirugías selectivas o electivas al paciente que lo que buscan es restablecer estética o tratamientos de rehabilitación que sean un poco más complejos. Entonces, en esa fase quirúrgica 2 vamos a encontrar las cirugías regenerativas, de repente colocación de hueso, injertos de tejido conectivo, entre otros, la colocación de implantes, cirugías mucogingivales que buscan restablecer la estética rosada y la estética gingival. La fase de rehabilitación también se puede llevar al mismo tiempo de la fase no quirúrgica y la fase quirúrgica. Este va a buscar la eliminación de factores retentivos de placa. Entonces, en ella debemos lograr la eliminación de las caries, rehabilitaciones, la ortodoncia y la colocación de férulas en aquellos pacientes que puedan tener traumas oclusales o hábitos parafuncionales como el bruxismo. Y en cuanto al mantenimiento periodontal que se realiza una vez terminada la terapia periodontal, los intervalos van a depender del compromiso y motivación del paciente a la terapia. En esta se va a realizar control de placa y cálculo, se reevalúan las restauraciones realizadas y el equilibrio oclusal. Si alguno de estas condiciones falla, de fase de mantenimiento debe volver entonces a fase no quirúrgica, fase quirúrgica, dependiendo de cómo esté el paciente al momento de nosotros realizar la reevaluación periodontal, bien sea al mes, a los 2 meses, 3 meses o 6 meses. En conclusión, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento periodontal? Básicamente entonces la eliminación del dolor, eliminar inflamación gingival, disminuir el sangrado, el control de la infección, la reducción de las bolsas periodontales, detener la destrucción del tejido periodontal bien a expensas del periodonto del hueso, reducir la movilidad dental anormal, restablecer el equilibrio oclusal, que ya lo hablamos anteriormente, y restablecer el tejido perdido a expensas de la cicatrización de los tejidos. Recuerden siempre que la enfermedad periodontal no se elimina, sino que se controla.